Bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es el tema, acá debería cambiar, el tema de programación concurrente, es el tema de orientación a objetos, que son el paradigma orientado a objetos, digamos, que son conceptos básicos, digamos, que ustedes tienen que saber, digamos, para que después cuando hagamos la implementación, ya sea en Java o en algún lenguaje que sea orientado a objetos, tienen que tener estos conceptos incorporados, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece la orientación a objeto? Antes de la orientación a objeto, el paradigma que se utilizaba era el paradigma estructurado, digamos. El paradigma estructurado tenía varios problemas, digamos, principalmente que no era reusable, digamos, ustedes hacían un código y si bien podían tener alguna librería, digamos, no era completamente reusable o era más difícil de reusar ese código. Era difícil de modificar el mismo, eh, porque ustedes cuando cambiaban tenían que cambiar, como no lo hacían para que sea reusable, tenían que cambiar, si lo hacían en 30 partes, cambiar en los 30 lugares al mismo tiempo, digamos. Los ciclos de desarrollo eran largos, eso lo vieron en la parte de modelado, digamos, que eso cambió, digamos, y las técnicas de codificación eran no intuitivas, digamos, es decir, no era algo que sea completamente natural, digamos. Entonces, a partir de la década del 90, 2000, se empieza a poner en auge todo lo que es el paradigma orientado a objetos, que está basado en tres conceptos. Primero, que está todo basado en objetos, los objetos están basados en clases, ahora ya vamos a ver cada uno de ellos, cada uno de estos conceptos. Y ahí existe la capacidad de tener herencia entre clases. La herencia, como ya vamos a ver, pueden ser tanto de atributos como de métodos, digamos. Yo puedo, no sé, supongamos que yo definí el quill en la clase padre, digamos, podría definir el quill en la clase hijo, digamos que eso sería un atributo. Pero también podría tener un método, que un método se refiere en este caso a una operación. Entonces, supongamos que una clase persona tiene buscar DNI, yo podría hacer que herede eso en la clase alumno, digamos, porque alumno heredaría, pertenecería a su clase de persona, entonces alumno también heredaría el método buscar DNI, digamos, ¿no? Esto es lo que se busca, digamos, con el tema de la orientación objeto, que era reemplazar las falencias que tenían los modelos anteriores. Hay una definición clásica, digamos, no sé si clásica, pero una muy común, digamos, que dice que el paradigma orientado a objeto es una metodología de desarrollo de aplicaciones en la cual estas se organizan como colecciones, acá habría que subrayar colecciones cooperativas de objetos, de las cuales representan una instancia de alguna clase y cuyas clases son miembros de jerarquía de clase. Entonces acá, fíjense en quiénes son los objetos acá. En este dibujito que tienen aquí. Fíjense, usted tiene una clase como algo general, digamos. Entonces acá la clase, ¿cuál es la clase? Persona, Que lo va a otras personas. La clase es persona, digamos. Es como, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, yo tengo que hacer un sistema para la facultad, yo pondría una clase de alumnos, digamos, y en la clase de alumnos pondría Juan, Pedro, María, Luisa, con todos los alumnos que yo tenga, digamos. Acá fíjense en que yo tengo a Bar, a Lisa, Homero. Ellos son los objetos que pertenecen a esa clase, ¿no? Fíjense que otra definición dice que es un conjunto complejo de datos y programas. Acá los datos se refiere a los atributos que pueden llegar a tener y programa se refiere a los métodos que pueden llegar a tener que poseen estructura y forman parte de una organización, ¿no? Eso es básico, digamos. ¿Cuáles son las partes de un objeto o qué es lo que puede tener un objeto? Primero, relaciones que permiten que un objeto se inserte en la organización. Entonces, un profesor, no sé, el profesor José Farfán se relaciona con el alumno José Juan Pérez o con la alumna María Luisa. Tienen propiedades, puede tener ciertas nuevas propiedades, cada uno a la vez tiene valores. Por ejemplo, ¿cuáles serían las propiedades que podría tener una clase de alumnos? nombre, Nombre, apellido, DNI, DNI, Son las libreta propiedades, universitaria. libreta universitaria. claro, son todas las propiedades que podrían llegar a tener. Fíjense que dice que puede ser numérico, podría ser alfabético, una fecha, podrían tener fecha de ingreso, por ejemplo, a la facultad.
y tienen métodos que son las operaciones que pueden realizarse sobre ese objeto. Entonces, ¿cuáles son las operaciones cuáles son los métodos que podrían tener para la clase de alumnos? ¿Qué operaciones podrían tener? Sería curso de materias. No sé si pero tiene que ser algo más específico, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes entran al CIU, digamos, ustedes cuando Inscripción de materias. ¿cuáles son las operaciones que pueden hacer? Curso de materias como muy grande, digamos. Inscripción. Inscripción de Inscripción de alumnos, por materias. ejemplo. Carrera que está cursando. Por nombre. Yo digo los métodos que podría llegar a tener alumnos, digamos. Puede ser inscripción de materia, Sacar inscripción constancia. a la mesa. ¿Qué otro método podría Matricularse, llegar a tener? matricularse. ¿Ah? Matricularse. Son los métodos que podrán llegar a tener. Y las relaciones, bueno, pueden ser de varios tipos. Fíjense, pueden ser las relaciones jerárquicas que son esenciales para la existencia misma de la aplicación que la construyen y son bidireccionales, digamos. Bidireccionales significa que van en dos sentidos, ¿no? Puede ser simple, fíjense que tiene una raíz, dentro de la raíz tienen A, B y C, y fíjense que B tiene una relación con D, E y F, digamos. Esta es una relación simple, digamos. Y acá hay una relación que es compleja cuando un hijo tiene varios padres. Por ejemplo, ¿cuál es el hijo acá que tiene varios padres? En el ejemplo de F. F que está relacionada con B y con C, ¿no? O sea, tiene padre a B y C, digamos. Las relaciones pueden ser semánticas, eso bueno, también lo vimos en otra materia, digamos, pero las relaciones semánticas dice que su propiedad solo depende del objeto en sí mismo, del significado y no de su posición en la organización. Por ejemplo, un diccionario informatizado que permite al usuario obtener definición de una palabra. Las palabras son objeto de la organización jerárquica de la que proviene de forma natural de la estructura del conocimiento. Bueno, básicamente las relaciones semánticas es cómo se relacionan con el significado, digamos, que tengan, digamos. Por ejemplo, acá, fíjense en que yo estoy armando una relación de clase, y esta relación de clase tiene tema como clase principal, y dentro de los temas, fíjense en que, bueno, esto parece un ejemplo de ciencias, digamos, que dentro de temas tienen vida, mundo y hombre, y dentro de vida tienen a biomedicina o medicina, dentro del mundo tiene matemática, física o química. Fíjense que la química está relacionada en forma jerárquica con óptica y con Newton, digamos, que a través de la semántica. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre semántica y sintaxis? ¿Se acuerdan o no? La sintaxis es la manera, o sea, donde se ponen la relación de la oración, las palabras, digamos. La semántica, el sentido que da todo eso que se Claro. escribió. Acá lo que le está diciendo es que las relaciones semánticas están por el sentido, digamos, de qué es lo que representa cada una de estas clases que ustedes quieren escribir, ¿no? No de cómo le escribirían, porque eso sería algo sintáctico, digamos. Acá es de la semántica, digamos, de qué es lo importante, digamos. Ya, ahora vamos a ver algún ejemplo que después seguramente lo van a desarrollar este jueves en la práctica. Por ejemplo, fíjense, una relación de la especie. Tengo un programa para dibujar que permite el dibujo de variados objetos. Este es un ejemplo clásico. Si ustedes lo buscan, digamos, van a encontrar, fíjense acá, tengo la clase punto. Esto no me acuerdo si está en C o creo me parece que C, ¿no? O Java. Mezclan los lenguajes. Fíjense en los atributos, ¿cuáles son de la clase punto? X, X, Y. X e Y, digamos. ¿Y qué representa X ahí? Una entera. Ordenadas. La ordenada y la abscisa. ¿En qué lugar, qué posición ocupa, digamos? Que son valores enteros, digamos. Y los métodos, fíjense que tengo set, get, set entero new x, get x, set y, get y. ¿Qué significa set y get? Con set le asignamos un valor a cada una de las variables y con get lo damos. Entonces lo damos cuando lo soliciten. Claro, con get lo recuperamos y con set escribimos, digamos. Entonces acá podría escribir, por ejemplo, el método set que escriba
5 o 6, lo que estaría diciendo es que me grabe 5 para X y 6 para Y, digamos, en el set. Y en el get, cuando yo quiero obtener cuál es el valor de C de X de este punto que yo definí, y sería 5 para ese caso, ¿no? Un círculo define un punto central y un radio. Por ejemplo, acá tenemos la clase de círculo, y en la clase de círculo tengo también atributos. ¿Y cuáles son los atributos que tengo? Sí, ¿Qué más? y radio. El radio. ¿Por qué tengo que tener el radio en un círculo? Necesitaríamos el radio para calcularlo, quizás. Claro, si yo no tengo el radio, ¿cómo puedo dibujar el círculo, digamos? O sea, yo tengo que tener en qué lugar está el origen, digamos, y cuál es el radio que tiene, digamos. Y además yo tengo los métodos set y get para cada uno de los atributos, digamos, porque si no, ¿cómo escribiría o cómo lo recuperaría, digamos, esos valores, ¿no? Este, se podría hacer una herencia en este caso, ya sea de atributo o de método. Sí, Sí, sí. sí. ¿Cuáles serían los atributos que yo podría heredar? X y XI. Sí, y los métodos también, tengo el set y el get de X e Y, también los podría heredar, digamos. Entonces no tendría que definirlo dos veces, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. Fíjense, después también le dice que hay una relación, bueno, continuando con la relación de la especie, dice, ambas clases tienen dos elementos X e Y, que es lo que habían visto, ofrecen el mismo conjunto de métodos para obtener y definir dos elementos X e Y. La clase círculo añade un nuevo elemento que es el radio y su correspondiente método de acceso, y con las propiedades de la clase point se describe un círculo con un punto más un radio más en los métodos para acceder, digamos. Entonces, eh, las clases se dibujan usando rectángulos, fíjense que están hechos con rectángulos, en este caso está un cuadrado. Su nombre empieza con una letra mayúscula y la flecha indican la dirección de la relación. Fíjense, ¿cuál es la flecha acá en este dibujo? Lo que está debajo de la especie. Claro, de círculo a punto, ¿sí, no? Porque acá va la flecha. ¿Cuál sería acá la clase padre o la superclase? Ya vamos a ver eso. el círculo. Punto. Sí. Punto. O point. No sé, ustedes díganme cuál sería la clase, la superclase o la clase Punto. padre. Sería la clase de punto. Punto. La clase punto sería la clase padre y círculo la clase hijo, digamos, porque heredaría atributos y métodos de esta clase, ¿no? Eh, la clase círculo era la especie point, una instancia de círculo como a círculo, un punto, cada círculo se comporta como un punto, se puede mover punto en la dirección X al alterar el valor de X. Bueno. Fíjense en la relación, hay otro tipo de relación que es una relación parte de, y a veces se necesita construir objetos haciendo una combinación de otros. Por ejemplo, acá logo, fíjense de quién se forma. A partir de la clase de círculo y triángulo. A partir de la clase círculo y triángulo, digamos. ¿No? ¿Quién sería acá la clase padre y quién sería la clase hijo? ¿Quién sería quién sería la clase padre acá? ¿Círculo o logo? Luego, círculo. ¿Logo qué sería? Hijo. Luego no sería hijo. Claro, logo sería el hijo y heredaría el círculo, digamos. Fíjense que acaba de heredar los dos. Bueno, la relación tiene un o una. Esa relación es la inversa de la relación parte de, por lo tanto se puede añadir a esta relación la ilustración añadiendo la flecha en otra dirección, digamos. Bueno, esta es la relación. Ahora entramos en detalle, digamos, ya a ver qué es una propiedad y qué es un método, digamos, para que después veamos ya cómo implementarlo, cómo codificarlo. Si ustedes ya han visto Java, digamos, creo que en el práctico que tiene esta escuela le dice que lo implementen en algún lenguaje, digamos, generalmente creo que le daban en C, pero bueno, acá es casi lo mismo, igual
la implementación que tienen que hacer es muy chiquita, digamos, son con 2 o 3 clases, nada que para que empecemos a ponernos en ritmo con la materia y con el cursado. Hay las propiedades propias, perdón, las propiedades propias son las que están dentro de la cápsula del objeto, ¿no? Por ejemplo, para punto, ¿cuál era la propiedad propia? ¿Todas son propias o hay alguna que sea Get point. ¿Ah? Get point era una. ¿Cuál Ah, era no, esos son los métodos, perdón. no, del punto? La propiedad, digamos, ¿cuáles son las propiedades del punto? Get y set ahí, cada uno de los valores. No, get y set son los métodos. X ahí, posición, Claro, X de sí. X e Y. ¿Y hay alguna propiedad que sea heredada o un atributo que sea heredado en punto? No, porque No, pues no. padre. No. Son las propiedades o atributos propios, digamos. Ay, perdón. Y después vienen las propiedades o atributos heredados. Entonces, están definidas por un objeto diferente antepasado de este, que sería el padre o el abuelo, digamos. En el caso del círculo, digamos, ¿cuáles son las propiedades propias? Propias, Radio. el radio solamente. ¿Y cuáles serían las propiedades heredadas? X ahí. X e Y. Después vemos los métodos. Los métodos son operaciones que realizan el acceso a los datos, digamos, que le permiten hacer operaciones. Es un programa, se puede definir un programa como procedimiento escrito en cualquier lenguaje que esté asociado como un objeto determinado y cuya ejecución solo puede desencadenarse a través de un mensaje recibido por este o de su descendiente. Acá lo importante es la palabra mensaje, digamos, porque el mensaje es la forma como yo activo el método, ¿no? En el paradigma procedimental se lo conoce como programa, procedimiento, funciones, rutina, y en orientación a objetos se lo conoce todo como método, ¿no? Pueden heredarse y también pueden ser métodos propios. Los propios son los que están incluidos dentro del objeto, ¿no? Por ejemplo, para, eh, para punto, ¿cuáles serían los métodos propios? Get y set de CDX, GetX, CDI, GetI, y para círculo, Get y set sobre radio. el Get y el set del radio, vamos a sacar los propios. Y acá los heredados son los que se heredan, digamos, por ejemplo, la clase punto va a tener métodos heredados. No. No. La clase círculo, Sí. sí, que sería el set y get de X e Y, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen los objetos? Dice que se agrupan en clases. Por ejemplo, si juntamos o sea, los 113 alumnos que había recién, son los alumnos de modelo en la clase alumnos. Contiene datos internos que definen su estado actual. Ya lo dijeron, ustedes tienen en la LU el nombre, no sé, la fecha de ingreso. Soportan el ocultamiento. Ahora vamos a ver de qué se trata el ocultamiento, el polimorfismo, en la próxima diapositiva. Pueden heredar propiedades, pueden comunicarse con otros objetos a través de mensajes, y acá es importante que subrayen la palabra mensaje. Dice. Tienen métodos que definen su comportamiento. eh, eh, Dice, es una entidad lógica que contiene datos y un código especial que indica manipular los datos. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de que, bueno, acá yo diseño un objeto, fíjense que dice clase nómina, por ejemplo, nómina empleado, char nombre, float salario, nómina, es una clase y empleado es un objeto. Si yo, si yo tengo Juan Pérez y tengo alumnos, digamos, ¿cuál sería cuál sería el objeto y cuál sería la clase ahí? La clase sería alumnos y el objeto sería Juan Pérez. Juan Pérez, que sería el objeto de esa clase, ¿no? Toda clase, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿O qué es lo que puede tener?
Puede no tener ni atributos ni métodos. No, Sí necesitan. Sí lo necesita, digamos. Hay unas clases especiales que vamos a ver ahora que se llaman clases abstractas que no lo tienen, digamos. Pero siempre necesitan tener atributos y métodos, porque si no tienen atributos y métodos no se puede trabajar con ellos. Imagínense que yo tengo clase nómina, pero no tengo ningún atributo. ¿Cómo hago para trabajar con eso? La clase, fíjense, el concepto de una clase dice, cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece. Le hago otra pregunta. Por ejemplo, yo tengo 5 y entero. ¿Quién es la clase y quién es el objeto ahí? 5 puede ser una clase. No, 5 no, sería el objeto, profe. El objeto de la clase entero, ¿no? Claro. Y una clase entero lo que tiene ahí es en realidad es una definición, digamos, de cómo trabajar con esa clase. Y puede tener métodos, digamos. ¿Cuáles son los métodos que yo puedo tener para entero? ¿Qué puedo hacer yo con un Y las operaciones, sumar, 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 restar, restar. multiplicar. todas las operaciones que yo tenga incluidas? Cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece, tiene el mismo comportamiento, invoca el mismo método como respuesta a una solicitud. Una clase es un tipo de dato que contiene uno o más elementos llamados miembros, fíjense acá, y cero o una o más funciones que manipulan esos datos. Función miembro, una clase se puede definir con una estructura, una unión o una clase. Entonces, de vuelta, tengo los miembros o los atributos y las funciones con las cuales yo voy a trabajar. Esto que tienen acá a la izquierda es un gráfico de herencia. Cuando comenzamos con la materia, bueno, hace unos años, le hacíamos que armen un gráfico de herencia para que vean cómo les convenía hacer para que un objeto, para que una clase herede de otra clase, ¿no? En este caso no, clase, porque una clase sería la clase alumnos, y acá tendrían a María, a Luisa, a Juan, tendrían todos los objetos que pertenecen a esta clase, ¿no? Fíjense, por eso que acá se le llama miembros, digamos. Para usar una clase hay que declararla y puede aparecer solo una vez en el programa. Entonces tenemos la clase contador. Fíjense, en la clase contador, ¿cuál es el atributo que tiene? ¿Cuáles son los métodos que tiene? El, sea con Count, que es de tipo un entero los, largo, ese sería el atributo, ¿no? ¿Y cuáles son los métodos que tiene? el set count y el tablo. Set count y get value. De la palabra clave, class, porque esto lo implementaron después, ya lo tienen de visto, esto cuando vieron en Java, digamos. Introduce una declaración de una clase y después aparece el nombre de la clase. La clase contiene no solo declaraciones de la variable, sino también definición de funciones. La variable declarada en una clase pertenecen a esa clase, o sea, acá count lo puedo utilizar dentro de esa clase, no lo puedo utilizar afuera, digamos. Los identificadores de variables y funciones contenidos en una clase no coinciden con los identificadores que se usan en otra. O sea, si yo acá utilizo un count para esta clase counter, yo puedo tener otro count para, no sé, otra clase que sea suma, por ejemplo. Entonces, pero son distintos, digamos, porque el ámbito, digamos, de esta variable o de este miembro es para esta clase en la cual está definido, ¿no? ¿Se entiende lo que le digo, no? Que yo no puedo tener, por ejemplo, o puedo tener una misma clase, un mismo atributo que se llama igual, pero en diferentes clases, digamos. Por ejemplo, ustedes para la clase profesor van a tener un nombre y para la clase alumno también van a tener un nombre. Se llama, las dos tiene, las dos se definen como nombre, pero cada una pertenece a una clase distinta, digamos. ¿No? Por eso que después yo cuando la referencio, yo le pongo alumno.nombre y en otra pondré alumno.profesor, digamos. ¿Estamos, no, chicos? Sí, profe. Bueno, el cuerpo de una clase dice la variable count se define dentro del cuerpo de la clase. Bueno, y acá puedo hacer operaciones. Fíjense, acá por ejemplo hace una asignación donde dice que count es igual a 3. Cualquier variable definida en la clase tiene un campo de acción. O sea, ¿dónde se puede ejecutar, digamos? ¿Dónde es válido? Bueno, la clase, para usar una clase se debe definir un objeto.
Con ella, las variables de una clase se definen como variables de tipo estructura o escalares. Entonces, para el objeto people o persona, esta es la forma en la que podría usar. Entonces yo tengo el principal y dentro del principal yo tengo counter people. ¿Cuál sería acá la clase? ¿Counter o people o persona? ¿Y cuál sería el objeto? ¿Persona o counter? Counter sería la Sería clase. counter, objeto, persona. El objeto persona y counter la clase. Fíjense en la clase. Para definir una clase se debe tomar en cuenta que consta de dos partes, una declaración y una implementación. ¿Estamos? Este es como en las funciones, ¿se acuerdan? La declaración lista a los miembros de la clase y la implementación define las funciones de la clase. Por ejemplo, acá, fíjense, yo tengo la clase nómina, que tiene, ¿cuáles son los atributos de la clase nómina? Nombre y salario. Nombre y salario. ¿Y cuáles son los métodos que tiene la clase nómina? ¿Tiene algún método o no? Parece que no. No tiene acá en este caso. ¿Y contador, qué clase, qué métodos tiene? Leer valor y obtener valor. Fíjense, estas son las funciones de este miembro de la clase, ¿no? Esta es una declaración de una clase, la clase nómina, y la implementación de una clase, bueno, este creo que está en C++. Acá, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que cuenta es igual a valor. No, pero acá en esta parte, fíjense que dice void, contador, leer valor, long valor. ¿Qué es lo que le estaba diciendo ahí? Que lea el valor. No, estos dos puntos acá sería como un inherit de Java, que sería, hace una herencia, digamos. Bueno, lo dejemos así. Leer valor, en este caso, eh, sería como que hereda el contador. Bueno, y hace una implementación de la clase ahí. Fuente es igual a valor. Bueno, acá hace la operación, digamos, que va a realizar. Fíjense, esto es importante porque esto lo van a utilizar mucho en la materia, digamos, pero tienen que tener en claro cuál es el concepto, digamos, que involucra, digamos. El encapsulamiento dice que es la propiedad por la que el objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí encerrados en una cápsula. ¿Qué es una cápsula? ¿O qué es lo que se entiende acá en orientación a objetos como una cápsula? Yo imagino que todos ustedes están dentro de una habitación ahora, ¿o no? Algo que estaría encerrando un objeto, quizás. Claro, algo que está encerrando a un objeto. Por ejemplo, ¿qué es lo que supongamos que ustedes son los alumnos que están ahora en la clase, digamos, van a esta clase, dentro de cuál es el objeto que están encerrados? De Zoom, Yo decía algo más material, como decía el- La habitación. la pieza en la que están ustedes ahora, digamos, o no sé en qué lugar estarán, digamos, pero el lugar donde están sería como una cápsula, digamos, porque es como el que lo está aislando del mundo, digamos. Acá lo que queremos también es que los objetos tengan una cápsula para que estén aislados, digamos, separados del resto. Entonces, piensen, ¿por qué es importante que ustedes estén aislados del resto, digamos? Porque supongamos que tienen, no sé, su hermano que está en la otra pieza, que también está en otra clase, entonces están encapsulados, digamos, dentro de esa pieza o dentro de ese lugar, digamos. ¿Estamos? Lo mismo pasa con los objetos, digamos. Objetos queremos que estén separados, digamos, para que yo pueda definir una clase o pueda definir un método y el ámbito de ese objeto, perdón, el ámbito de ese atributo, de ese método, sea solamente para esa clase, ¿no? Es por eso que es necesario definir el encapsulamiento. Y la ocultación de la información se refiere a la propiedad para que los objetos son inaccesibles e impiden que otros objetos, usuarios, incluso los programadores, conozcan cómo está distribuida la información y cuál información está disponible, digamos. ¿A qué se refiere esto?
O sea que cada clase oculta la información que tiene ahí adentro. ¿Y cuál es la forma de acceder a una clase? Si yo quiero acceder, digamos, no sé, eh, a la nota de Juan Pérez, que Juan Pérez es un alumno, digamos, ¿cómo accedo a esa nota? Con el método get. Claro, con un método, pero ¿el método de qué clase? ¿Va a ser de la clase profesor o de la clase alumno? La clase de alumnos. O sea, con el método de esa clase solamente puedo llegar a acceder, digamos, y para lo demás está oculto, digamos. O sea, yo desde la clase profesor no puedo acceder al método, a saber la nota del alumno, ¿no? Solamente con el método que está dentro de la clase alumno, digamos. Entonces, por eso es que es importante el tema del encapsulamiento, porque el encapsulamiento es como que el que protege cada objeto, digamos, para que le diga cuáles son los atributos y métodos que tiene y que solamente él lo puede acceder. Y la ocultación es importante para que le dice que son inaccesibles a menos que yo tenga el método y le pase el mensaje correspondiente para que pueda acceder a ese método de ese objeto. ¿Estamos? Entonces, es muy importante, digamos, dentro del paradigma orientado a objetos, el tema del encapsulamiento y la ocultación, porque es lo que me permiten, lo que me da la privacidad, digamos, para que cada objeto pueda acceder a su propio método y atributos. Fíjense, acá dice que hay en la organización jerárquica de objetos tengo tres niveles de jerarquía. Dice, los tipos de jerarquía simple, cuando se estructura, puede ser representada por medio de un árbol. En otro caso pueden ser más complejos. Existen tres niveles. Por ejemplo, la raíz de la jerarquía, que es el objeto único y especial y se caracteriza por estar en el nivel más alto. Se llama objeto madre, raíz o entidad. Los objetos intermedios, que descienden directamente a la raíz y pueden tener descendientes. Y los objetos terminales, que son aquellos que descienden de una clase a subclase y no tienen descendientes. Supongamos el ejemplo que yo les decía hace un momento. Ustedes tienen personas, tienen profesores, supongo que tengan solamente personas y profesores. ¿Cuál sería la raíz ahí de la organización esta jerárquica de herencia de clase? Persona. Persona. Persona sería la raíz y el objeto terminal. ¿Hay un objeto intermedio y un objeto terminal o no? Piensen según esa definición. ¿Hay objeto intermedio? Si yo tengo solamente dos clases, tengo solamente la clase persona y la clase profesor. Tengo algún No hay objeto, objeto. no hay objeto intermedio. Tengo algún objeto, ¿cuál es el objeto terminal? Profesor. Profesor. Profesor Profesor, y alumno también no sería. claro. Alumno también sería otro objeto terminal, digamos que dependerían del mismo, ¿no? Entonces supongamos que ¿y qué pasaría si yo, por ejemplo, yo tuviera persona y como raíz, después tengo profesor, perdón, alumnos como clase intermedia, como objeto intermedio, y podría tener, por ejemplo, como objeto terminal o clase terminal, alumnos activos y alumnos pasivos. Y yo ahí los podría llegar a diferenciar. Entonces ahí sí tendría una clase o un objeto intermedio, ¿no? El polimorfismo, ¿no? El polimorfismo, que es otra característica importante de la orientación a objetos, dice que es la capacidad de un método de comportarse de manera diferente según la clase del objeto que lo invoque. Si yo le digo que sume, por ejemplo, 1 más 2 y 1 es numérico y el 2 es numérico, ¿cuál es el resultado que me debería dar? Un valor numérico. ¿Cuál sería el valor numérico? 3. 3. Ahora, si yo le digo que me sume José con un texto y Farfán con otro texto, ¿cuál sería el resultado que me debería dar? Otro Debería texto. darle ya otro texto, José Farfán me debería dar Otro texto que todo en debería un ser solo José texto. Farfán, digamos. ¿No? Entonces, polimorfismo es la capacidad de que ¿y cuál es ahí el método que funciona de manera diferente para ese ejemplo?
¿Cuál es el método? ¿Podría volver a explicar, profe? La suma no sería, profe. La suma, porque si yo le digo, por ejemplo, que sume 1 más 2, ¿qué es lo que me daría? 3. Si yo le digo que Claro. me sume José más Farfán, me va a dar José Farfán en un solo texto, digamos. Pero en los dos casos estoy haciendo que suma, que es un solo método, haga dos operaciones distintas, digamos. Según lo que reciba, digamos, va a hacer dos cosas distintas. ¿Se entiende, no? O sea, si recibe numérico, ¿qué va a hacer? Si recibe dos números, ¿qué va a hacer? Los va a operar. La suma de esos dos números. Va a sumar los dos números, digamos, una suma de número entero, digamos. Y si recibe dos caracteres, Lo va a Los va a concatenar. unir. los Lo concatena. concatena. Y si le paso un número y un carácter, y no quiero que me dé un error, ¿qué debería hacer? Los concatena, Concatenar. creo ahí en ese caso. Debería convertir el número a carácter y después concatenarlo, digamos. Fíjense, un mensaje, voy a decir el ejemplo, un mensaje suma enviado a un objeto de tipo entero significaría una suma, mientras que un objeto de tipo string haría una concatenación. La sobrecarga de de un operador, que esto lo van a terminar viendo después cuando siguen en Java, digo un poco, dice que es una característica de algunos lenguajes orientados a objetos que permite redefinir o extender el comportamiento para trabajar con tipos de datos definidos por el usuario. Por ejemplo, eh, acá hay una sobrecarga. ¿Cuál es la sobrecarga? Este ejemplo está en Python. Fíjense, ahí ya está escrito, ya tiene una ayuda y todo. ¿Cuál es la sobrecarga que hace? Cuando agrega el. Cuando voy a agregar, me dice que la agregación común, no sé, me sumará 1 más 2, digamos. Pero si recibo un número y otro, o recibo dos variables, ¿qué es lo que me tiene que hacer? La tendría que concatenar. Tendría que armar dos vectores. Bueno, lo que quiero hacer acá, el ejemplo no fue el mejor, digamos, pero lo que quiero hacer acá es sobrecargar el método, o sea, un método add que yo ya tenía definido, vuelvo a definir para que con otros parámetros me haga otro tipo de operación, ¿no? ¿Ustedes vieron Python en alguna materia? Sí. Una introducción. Bueno, igual no se preocupen, digamos. Creo que el práctico que viene, este práctico, digamos, de la unidad 1, digamos, es el único en el que no sé si lo van a hacer, pedir que hagan algún ejercicio con C, digamos, alguna definición de clase, no mucho más complejo que eso. Pero después toda la materia, digamos, lo van a ver usando concurrencia con Java. Así que si ya lo vieron, digamos, en otra materia, es mejor, digamos, para que lo puedan practicar. Bueno, este demonio no sé si se aplica tanto para concurrencia, pero fíjense que dice que la definición le dice es un tipo especial de métodos poco frecuente en la orientación a objetos que se activa automáticamente cuando sucede algo, ¿no? Se diferencia de otros métodos porque no son heredables y porque a veces están ligados a una de las propiedades de un objeto más que al objeto entero. Eh, ¿A qué se refiere con un demonio? ¿Qué es lo que entienden ustedes por un demonio? ¿Un demonio es algo bueno o es algo malo? Algo mal. Y acá en programación, digamos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un demonio? Y que algo solo se puede usar. ¿Cómo? Un error. No es un error, está puesto a propósito, digamos. Es un método o es una operación, digamos, que se puede hacer en algún caso en particular, digamos, cuando se cumple alguna condición, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, en Windows, porque lo veo generalmente, cuando a ustedes no les pasa que le entró algún virus en la máquina y en realidad está funcionando como un demonio, digamos, cuando ustedes entran, quieren hacer alguna operación, el virus no le deja hacer lo que debería hacer, digamos, la computadora en ese momento, digamos, o le extrae información y hace algo que no debiera hacer, digamos, ¿no? Ese es un caso especial de un demonio.
Lo que pasa es que fíjense en que en orientación a objetos le dice que no son heredables, o sea, yo no puedo tener un método que herede un demonio, ¿no? Porque eso es como un método final, digamos. Y a veces están ligados a la propiedad de un objeto porque es como que se pega a ese objeto y cuando ocurre esa acción se ejecuta, digamos, ¿no? ¿Puede ser uno cuando se destruye el objeto, uno de ellos? Si es un método final, sí. Sí, sí, podría llegar a ser. Igual, esa definición en particular, creo que la voy a sacar porque dentro de la orientación a objeto no se utiliza mucho. Esto sí, es importante. El tema de herencia, fíjense, hace uso de las relaciones de la especie y y la clase de la especie de otra clase comparten las propiedades de esta última. Entonces, la clase círculo, que es la que habíamos visto, ¿cuál es el atributo? Radio. Radio. Y los métodos, el radio, el set y el get del radio. Pero ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que está diciendo acá? Que círculo que Hereda de punto. hereda de punto. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que la superclase, ¿quién es? O la clase padre, ¿quién es? ¿Punto o círculo? Punto. 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 Y la subclase es círculo, Círculo. ¿no? Entonces, cuando yo defino acá, fíjense, a círculo de tipo círculo, ¿quién es el objeto y quién es la clase acá? En la definición que estoy escribiendo ahí. ¿Circle o a circle? ¿Quién es la clase? Clase círculo y AC que sería el objeto. Circle o círculo es la clase y a circle sería el objeto. Y fíjense, ¿por qué yo puedo utilizar acá el CDX y el CDI si acá yo no lo tengo definido? Porque lo Porque hereda está heredando de de la points. clase punto. Lo estoy heredando de acá a este punto, ¿no? Todo lo que vimos era para poder trabajar con esto, digamos, y es lo que después van a practicar un poco este jueves. Es un o es una también implica que puedo usar un círculo en cualquier circunstancia donde se puede usar un punto. Entonces, supongamos que yo le defino un método nuevo que diga que mueva el punto. Fíjense que acá dice que mueve el punto, le paso el punto y le paso el incremento, ¿no? Entonces, tengo el punto de x, bueno, más el incremento en x. Fíjense, si digo a círculo, que mueve el círculo, ¿lo voy a poder utilizar o no? O sea, inicialmente era como lo habíamos visto, digamos que punto tenía solamente x e y, y círculo tiene solamente que hereda de punto, digamos. Hereda los atributos y método de punto e incorpora el radio, que es el nuevo atributo, ¿no? Con su método. Si yo definí este move para el punto, ¿puedo utilizar el move también para mover el círculo? Sí. Sí, porque Sí. hereda, digamos, porque al decir que hereda todos los atributos y métodos, está heredando todo, digamos, por más que haya sido un método nuevo que yo estoy agregando, ¿no? Bueno, después dice que la herencia, esta es una definición, es un mecanismo que permite que una clase A herede propiedades de una clase B. Se dice que A hereda de B cuando objetos de la clase A tienen acceso a atributos y métodos de la clase B sin necesidad de redefinirlos, ¿no? En algunos lenguajes, en particular, digamos, ustedes tienen que definir si van a heredar todos los atributos un método o solamente quieren heredar un atributo o un método en particular, digamos. En este caso estamos heredando todos los atributos y métodos de la clase padre, digamos. Fíjense, una definición de superclase, subclase, dice que si la clase A hereda de la clase B, entonces B es la superclase de A y A es la subclase de B, digamos. Acá entre punto y círculo, ¿quién es la superclase? Punto. Punto. ¿Y quién es la subclase? Círculo. Círculo. Acá está fácil el ejemplo porque dice que círculo hereda de punto, ¿no? Eh, La herencia múltiple. La herencia múltiple es una situación que, sobre todo cuando veamos una parte de la concurrencia, que con herencia con Ruineble es crítico, digamos, porque le dice que la herencia múltiple es una subclase que puede tener más de una superclase.
sea que tiene más de un padre, digamos. Esto permite a la subclase heredar propiedades de más de una superclase y mezclar sus propiedades. Ahora, ¿cuál es el problema de tener herencia múltiple? Que pueda haber propiedades que estén repetidas o atributos, propiedades Claro, más. o método. Supongo que yo tengo una operación suma de enteros, supongo que yo hago que herede de enteros y de string, y los dos tienen una suma definida. Cuando yo le digo que herede suma, ¿de qué método se va a ejecutar? ¿De lo entero o de lo string? Y ahí empieza El todo string. no sé, empieza todo un tema, ¿no? Hay una teoría ahí que le dice que debería heredar del primero que puso que herede, digamos. En este caso era atributo, que herede atributo. También podría ser el más lógico. Pero es muy problemático el tema de la herencia múltiple, ¿no? Por eso le decía que después cuando vean tema de herencia aplicando Runable es una de las condiciones que lo limita, digamos. No significa que múltiples subclases compartan la misma superclase, tampoco que una subclase herede una clase. Bueno. Fíjense, acá tengo un Igual, dibujo, dibujar string, que dibujar string hereda de punto y de string, ¿no? Se puede usar objeto de la clase dibujar string como ambos, que hereda de punto y string. Pero el problema de la herencia múltiple, fíjense, ¿qué pasa cuando yo tengo acá que D hereda de B y de C? Que también sería de que hereda A. Hereda de A. Hereda de A, claro, porque es la superclase, ¿no? Entonces, algunos lenguajes de programación resuelven esta gráfica de herencia especial derivando de con las propiedades de A más las propiedades de B y después las propiedades de C, propiedad y método, ¿no? Bueno, la herencia múltiple se define como si la clase A hereda de más de una clase, por ejemplo, A hereda de B1, B2, B sub n, se habla de herencia múltiple. Esto puede presentar conflicto de nomenclatura en A si al menos dos de sus superclases definen propiedades, atributos, métodos con el mismo nombre, que es el problema que veíamos recién, digamos. Esto se resuelve por el orden en el cual las superclases son provistas, o sea, al primero que dije que heredaba es el primero del cual va a tomar, digamos, este método o atributo, y las subclases deben resolver el conflicto proveyendo una propiedad con el nombre y definiendo cómo usar lo de las superclases. O sea que es toda una complicación, digamos, poder resolver esto, digamos. ¿Creen que es conveniente trabajar con herencia múltiple o habría que esquivarla? Lo tengo ahorita. Tratemos de evitar. Entonces, y es lo que hacemos, digamos. Ya van a ver que, bueno, esto lo damos como teoría, digamos, porque es un problema que hay dentro de la orientación a objeto, pero no, tratamos de no resolver ejercicio o buscar otra forma, digamos, de resolver el tema de herencia múltiple, digamos. Por ejemplo, en concurrencia hay una forma que se llama herencia contrea, no, herencia con Runel, que es la que le decía que resuelve el tema de la herencia múltiple o herencia contrea, digamos. Que es lo que, bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Después, lo que, ¿sí? igual Java no soporta herencia múltiple, ¿no? No, 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 pero C sí. Pero igual no lo van a ver, digamos. Pero bueno, es un problema de orientación a objeto, digamos, que tienen que resolver. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con la orientación a objeto? Primero, la reutilización de código, los costos de hardware decrecen y hasta cierto punto yo tomaría esta afirmación, digamos, porque, bueno, sí decrecen, pero hay que tener cuidado, digamos, qué pasa si una clase hereda de otra, hereda de otra, hereda de otra, y ya te arma un gráfico de herencia, no sé, de 10 niveles o 20 niveles, digamos, puede volver complejo, digamos. Estos problemas no han sido solucionados en forma completa, es un problema de orientación a objeto, y esta reusabilidad de código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo de software sea más intuitivo, digamos. Es como que una vez que yo definí correctamente una clase, es más difícil que yo voy a reutilizar las clases que yo ya tengo definidas previamente, digamos. Yo tengo que hacer una correcta definición, porque si yo no hago una correcta definición al principio, eh, no necesariamente va a ser algo favorable. No sé si me llevo a entender, digamos.
si yo armo mal el gráfico de herencia que yo quiero tener, digamos, en vez de ayudarme, lo va a complejizar más, digamos. Entonces tengo que armar correctamente mi gráfico de herencia y ver quién depende de quién, digamos, desde el primer momento, para que tenga la herencia necesaria, digamos, y justa para que puedan trabajar sin problemas, digamos. Y los problemas de la orientación a objeto es una curva de aprendizaje larga, digamos. Si ustedes, pues ya lo ven haber visto en la estructura de datos, cuando aprenden a programar en Java, digamos, no es tan intuitivo, digamos, hay otros lenguajes que por ahí pueden llegar a ser un poco más intuitivos, digamos. La dependencia del lenguaje, digamos, por ejemplo, bueno, cuando ustedes, por ejemplo, programan todo en Java, digamos, y lo quieren pasar a C++ o algún otro lenguaje que sea orientado a objetos, es complicado hacer todo el trapaso, por más que hayan definido las clases. No sé si ustedes se acuerdan que los que cursaron conmigo modelo, digamos, veían que veían que todo lo que hacían en la metodología en proceso unificado era con orientación a objeto, y el resultado final del diagrama de diseño que era listo para la implementación lo tienen en un diagrama de clase. Ese diagrama de clase era que después ya ustedes lo implementaban, digamos, y ahí la implementación no depende del lenguaje, digamos, porque ustedes lo que veían en ese diagrama de clase de diseño era algo ya que ya estaba listo para que lo implementen en cualquier lenguaje que esté orientado a objeto, digamos. Por eso es que es tan usado el tema del proceso unificado, digamos. La performance, bueno, la performance puede ser una desventaja también, dice un sistema donde todo es un objeto y toda interacción es a través de mensaje. El tráfico de mensaje afecta la performance, y un diseño de una aplicación en todo objeto que no tiene en cuenta la performance no será viable comercialmente, digamos. Dice, debería existir una metodología fácil de aprender independiente del lenguaje y fácil de reestructurar que no drene la performance del sistema. Lo cual, fíjense que está grande con un rojo acá que dice utopía, porque eso sería lo ideal, pero no siempre se da, ¿no? De todo modo, eh, la, eh, la orientación a objetos siempre es mucho mejor que el modelo estructurado que estaba antes, digamos, o modelo que seguimos mal, ese modelo secuencial, o había procedimientos y funciones, pero es mejor, digamos, porque tiene muchas ventajas, sobre todo con el tema de la reutilización del código, digamos, ¿no? Si ustedes van a trabajar a un banco o a algún lugar, digamos, es muy probable que ellos ya tengan toda su librería ya desarrollada y no tengan que desarrollar todo desde cero. Y esa es una gran ventaja, digamos, ¿no? Que parece que el modelo estructurado que estaba anteriormente se perdió, y lo que está en auge ahora, digamos, es el tema de orientación a objetos. Y por último, fíjense, no sé si pueden después entrar a este link, y este es un archivo original, creo que era de la UBA, que era del cual sale la teoría esta que vimos recién, digamos. Y esta página, bueno, que lo utilicé de consulta, digamos. ¿Alguna pregunta, chicos?